Hola, yo soy Jensi Castro, su profe de Aprendo en Casa del día de hoy. Trabajaremos con el nivel de octavo año. Iniciemos nuestro programa. El tema del día de hoy será la congruencia. Recordemos que en el programa anterior trabajamos la semejanza. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos el cuaderno para realizar nuestras notas, lápiz para realizar los apuntes y la calculadora para realizar los cálculos. Iniciamos. Hoy hemos llamado a este programa Aprendiendo de Congruencia. Recordemos el signo de congruencia. Cuando evocamos la palabra congruencia, algunos pensamos en igual medida. Repasemos geometría. Si tenemos un triángulo y nos piden que encontremos la medida de los ángulos A y C, y si se conoce que la medida del ángulo B corresponde a 100 grados y el triángulo ABC es isósceles, recordemos que isósceles es que tiene dos lados iguales. Entonces, los tres ángulos deben sumar 180 grados. También, si ya tenemos que la medida del ángulo B corresponde a 100, entonces los 80 grados que nos hacen falta para completar la suma, le restamos esos 100 y obtenemos 80 grados, los cuales debemos repartir entre los dos ángulos que son iguales. Entonces, a cada ángulo le corresponde medir 40 grados. Continuemos. ¿Qué sucede cuando se obtiene el punto medio de cada lado de un triángulo rectángulo? Recordemos que el punto medio corresponde a la mitad del lado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos triángulos se forman en el interior del triángulo principal? ¿Cómo son estos triángulos con respecto al triángulo principal? Veamos la figura. Tenemos como triángulo principal al triángulo ABC. Sus ángulos marcados corresponden a alfa, zeta, que corresponde a 90 grados, y a lambda, que está en la esquina. Entonces, si trazamos los puntos medios, significa que el segmento AC, el punto medio es F, para BC, el punto medio es D, y para AB, el punto medio es E. Entonces, ¿qué sucede con los triángulos que se forman en el interior? Observemos. Como E, F y D son puntos medios, recordemos lo que trabajamos anteriormente en semejanza, cuando comparamos las medidas de los lados. Si yo comparo la medida del segmento AB, sea cual sea su valor, con respecto al segmento AE, como este es la mitad del segmento AB, el resultado de esa razón será 2. Y si comparamos el segmento AC con respecto al segmento AF, recordando que AF es la mitad de AC, entonces su razón de semejanza también será 2. Y entonces, si tenemos que la medida del ángulo EAF es congruente, o sea, igual a la medida del ángulo BAC, ¿y por qué son congruentes? Porque entonces sus medidas son iguales. Entonces podemos indicar que el triángulo
ABC, o sea, el triángulo grande, es semejante al triángulo AEF. Como comparamos dos lados y la medida del ángulo entre ellos es la misma, entonces ellos son semejantes por el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Continuamos. Observemos ahora. Entonces, resulta que vamos a comparar ahora los segmentos AF con respecto al segmento FC. AC con respecto a FC. Recordemos que el segmento AC es el doble del segmento FC. Y si comparamos el segmento BCE con respecto al segmento DC, también obtendríamos 2. ¿Por qué? Porque el lado BC corresponde al doble de la longitud del segmento DC. Entonces, si comparamos esas medidas de los lados y observamos que el ángulo DCF es congruente con el ángulo BCA, por ser un ángulo común, entonces esos triángulos también van a ser semejantes por el criterio lado, ángulo, lado de semejanza. Continuamos. Veamos ahora un nuevo triángulo que se forma en la figura. Entonces, si comparamos el segmento AB con respecto al segmento EB, obtenemos que este equivale al doble. Entonces, al comparar, el resultado será igual a 2. Si comparamos las medidas de BC con respecto a las medidas de BD, también vamos a obtener 2. Entonces, ellos tienen la misma razón de semejanza. Y como tienen un ángulo común, que es el ángulo θ, que mide 90 grados, entonces el triángulo ABC también es semejante al triángulo EBD por el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Entonces, hasta aquí podemos observar que hemos encontrado 3 triángulos semejantes con el triángulo original ABC. Continuemos analizando la figura. Veamos ahora lo que sucede. Entonces, si tenemos un rectángulo, analizamos y recordamos que en un rectángulo los 4 ángulos miden 90 grados. Entonces, al trazar la diagonal, podemos observar que se forman 2 triángulos. Las medidas de los ángulos ABD y CDB corresponden a la misma medida porque ellos son ángulos alternos internos. Así como la medida del ángulo CBD y del ángulo ADB van a ser congruentes porque ellos son alternos internos. Observamos los datos. Entonces, podemos hacer la siguiente conclusión, que el triángulo ABD es semejante al triángulo CDB, o sea, los 2 triángulos que se formaron adentro del rectángulo por el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Bastó conocer 2 ángulos para saber que ellos eran semejantes. Continuamos. El día de hoy nos presentan el siguiente desafío. Se organiza una competencia que saldrá del muelle a la isla, pero se desea conocer si esa distancia es posible obtenerla
con una medida exacta que vamos a trazar en la arena. ¿Por qué sobre la arena? Porque al ser la distancia AB una distancia en aguas abiertas, necesitamos comprobar que esa medida puede ser dada por un triángulo congruente al triángulo ACB. ¿Qué significa la congruencia? Recordemos que la congruencia es demostrar que dos triángulos son congruentes, o sea que tienen igual medida, tanto en sus lados como en sus ángulos. Entonces, ¿cómo garantizamos esa congruencia en estas figuras? Para eso vamos a analizar el día de hoy los criterios que nos van a ayudar. Observemos la figura. Entonces, matemáticamente vamos a dibujar la figura y tenemos los siguientes datos en ella. Entonces, si podemos comprobar que el ángulo BAC es congruente con el ángulo DAC y si el ángulo ABC es congruente con el ángulo ADC y la congruencia de los ángulos BCA y del ángulo DCA, y además podemos comprobar que la medida del segmento AB es congruente con la medida del segmento AD y que el segmento AC es congruente con AC por ser un lado común, obviamente van a ser congruentes esa medida. Y si logramos encontrar que CB sea congruente con CD. Ahora, como en muchas ocasiones no tenemos todos los elementos, resulta que existen 3 criterios que nos van a ayudar a determinar la congruencia. No es necesario encontrar todos los 6 elementos a la vez. Los criterios nos van a indicar qué debemos encontrar para definir 2 triángulos congruentes, o sea, 2 triángulos que sean completamente iguales. Observemos. En la figura tenemos los siguientes datos. Para el triángulo ABC y el triángulo ADC, ellos tienen un lado común, que es el segmento AC. Ese lado es el mismo para ambos triángulos. También tenemos que la medida del ángulo BAC es congruente con la medida del ángulo DAC. Esa congruencia la denotamos con el mismo signo. Ambos triángulos tienen la misma simbología. Entonces quiere decir que esos ángulos son congruentes. Ahora, si encontramos también que el ángulo BCA es congruente con el ángulo DCA. Observamos la figura. Entonces, resulta que el criterio de congruencia, que se llama ángulo, lado, ángulo, y que se resume en las letras ALA, y que algunos llaman ALA, nos dice que si 2 ángulos y el lado comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes con 2 ángulos y el lado comprendido de otro triángulo, entonces esos 2 triángulos van a ser congruentes, o sea que garantizamos de esa manera la congruencia de las figuras. Una vez que determinamos que esas figuras son congruentes, podríamos encontrar la distancia del segmento AD
Y entonces, determinando esa distancia que estaba sobre la arena, ¿recuerdan? Podríamos decir que ya podemos encontrar la medida indirecta de AB, que recordemos que estaba sobre aguas abiertas. ¿Ven qué fácil es determinar la congruencia? Lo logramos. Sigamos adelante. Vamos a ver ahora el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. ¿Qué significa este criterio? Que si dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes, con dos lados y el ángulo comprendido de otro triángulo, entonces esos dos triángulos serán congruentes. Observemos la figura. Tenemos la figura BACD, que corresponde a un cuadrilátero. Entonces, si E y G son los puntos medios, o sea, que dividimos el lado AC en 2 y el lado BD en 2, y trazamos los triángulos que se observan en la figura, entonces podemos indicar lo siguiente. El lado SE es congruente con el lado AE, porque recordemos que trazamos el punto medio del segmento AC. Entonces esos segmentos van a ser congruentes. Ahora, el ángulo CAB es congruente con el ángulo CEG porque ellos miden 90 grados, así como lo muestra la figura. Ahora, ¿por qué hay garantía de que el ángulo CEG mide 90 grados? Porque al trazar el segmento GE, que es una altura, recordemos que la altura es perpendicular a la base del cuadrilátero. Entonces ahí se forma un ángulo de 90 grados. Y ahora, ¿cómo garantizo que el segmento AB es congruente con el segmento EG? Porque son alturas. Y además de eso, son perpendiculares a la base y son paralelas. Entonces, dichas alturas van a tener la misma medida. Entonces, ya yo puedo garantizar que el triángulo EAB es congruente con el triángulo CEG. ¿Por cuál criterio? Por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Continuemos. Veamos ahora el siguiente rombo. Ustedes recuerdan que los rombos tienen sus lados iguales. Recuerdan también que las diagonales del rombo, que en este caso son GF y CD, se bisecan, o sea, que se parten a la mitad. Entonces, si observamos los siguientes datos y los anotamos, podríamos indicar que el triángulo CGE es congruente con el triángulo DEF. Observemos. Resulta que el segmento GC es congruente con el segmento FD porque en un rombo sus cuatro lados son congruentes. Entonces, eso me garantiza que esos lados sean iguales. ¿Por qué el segmento GE es congruente con el segmento FE? Porque recordemos que la diagonal GF se partió a la mitad y entonces ambos segmentos son congruentes. ¿Y por qué el segmento CE es congruente con el segmento DE? Porque corresponden a la mitad de la diagonal CD y entonces esos lados son congruentes. Entonces, hay garantía de que el triángulo CFG sea congruente con el triángulo DEF por el criterio lado, 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 porque encontramos que los lados de un triángulo eran completamente iguales a los del otro triángulo. Continuamos. Entonces, tenemos la siguiente figura. Observamos un pentágono. Y es un pentágono regular.
¿Cómo lo sé? Porque sus lados tienen la misma indicación, la misma señal que me indica que es un pentágono regular. Recordemos que si un pentágono es regular, tanto sus lados van a ser congruentes, así como sus ángulos internos. ¿Cómo vamos a garantizar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo BAE? Observemos. El lado EA, el segmento EA, es congruente con el segmento CB porque corresponden a los lados de un polígono regular. También podemos observar los siguientes datos en la figura. También podemos decir que el lado AB es congruente con el lado BA, que está en ambos triángulos, porque es un lado común. Y el ángulo ABC es congruente con el ángulo BAE, porque son ángulos internos del polígono regular, y los ángulos internos serán congruentes. Continuemos. Entonces podemos indicar que el triángulo ABC es congruente con el ángulo BAE por el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Ahora en este otro vamos a indicar que el triángulo EAF es congruente con el triángulo CFB. Es muy importante recordar que encontramos los elementos necesarios para garantizar la congruencia. Observemos. Por ejemplo, el segmento EA es congruente con el segmento EB-CB. ¿Por qué? Porque son lados de un polígono regular y por lo tanto tienen la misma medida. También podemos indicar que el ángulo AEF es congruente con el ángulo FCB, ¿verdad? Y entonces podemos indicar también que el triángulo, también podemos indicar que el ángulo EFA es congruente con el ángulo CFB, por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si ya encontré los elementos necesarios para garantizar la congruencia, puedo indicar también, en este caso, que el ángulo FAE es congruente con el ángulo FBC. Ahora que tenemos los elementos necesarios, recordemos lo siguiente. Podemos decir que el triángulo EAF es congruente con el triángulo CBF por el criterio ALA. ¿Qué encontramos? Encontramos dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, respectivamente congruentes con los dos ángulos y el ángulo comprendido de otro triángulo. Recordemos que estos criterios son de congruencia. Nos garantiza que los triángulos serán congruentes cuando encontramos los elementos necesarios para garantizar que las medidas de los lados son iguales y de los ángulos también. Recordemos que los criterios de congruencia vistos el día de hoy son tres. Lado, 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 que encontramos que los lados son congruentes respectivamente con los tres lados de otro triángulo. Seguimos con el criterio ángulo, lado, ángulo. Cuando dos ángulos y el lado comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes con los dos ángulos y el ángulo comprendido de otro triángulo. Y el criterio LAL, que corresponde al criterio cuando dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes con dos lados y el ángulo comprendido de otro triángulo. Vamos a pasar ahora a la autoevaluación. Carlos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, profe? Muy bien, quería hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo Claro. te sentiste el día de hoy en la clase? Profe, me sentí un poco confundido.
porque al principio lo que fue escuchar semejanza y congruencia y ver algo parecido se me enredó, pero por dicha usted lo explicó muy bien. Ah, qué bueno. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Profe, bueno, aprendí, pues, gracias a usted, en distinguir cuáles son los criterios de semejanza y cuáles son los de congruencia, porque se parecen un poquitillo, pero lo anoté todo muy claro para entender cada cosa. ¿Qué experimentó al conocer el tema del día de hoy? Profe, confusión, pero vieras que me gustó mucho porque yo quería hacer un aguas abiertas, entonces me identifiqué con el problema. Uy, eso me alegra mucho. ¿Y qué podemos mejorar para las próximas clases? Profe, concentración. Exactamente. Todo eso es importante. Bueno, y el Matematips del día de hoy corresponde. ¿Cuál edificio en España alberga dos figuras congruentes? Claro, las torres Kio Tecton en Madrid son las segundas torres gemelas más altas de España. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a otros programas de Aprendo en Casa. Esperamos que les haya servido. Chao, adiós, nos vemos en la próxima clase.